Valar Morghuris. La noche es larga y llena de terrores. Bienvenidos de nuevo a los relatos de la vieja Tata, amantes del terror. Hoy traemos un par de historias espeluznantes que espero les gusten. En el tranquilo pueblo de Ravenswood había una casa de apariencia encantadora, con una fachada blanca y detalles victorianos. La casa parecía sacada de un cuento de hadas. La familia Peterson, formada por Mark, Emily y sus dos hijos pequeños, Lily y Ethan, decidieron mudarse a la casa en busca de un nuevo comienzo. Sin embargo, pronto descubrirían que la belleza exterior ocultaba horrores inimaginables. Desde el momento en que cruzaron el umbral, una extraña sensación los envolvió. Los pasos resonaban más fuerte de lo normal, las sombras parecían moverse por sí mismas y un sutil viento frío recorría los pasillos. Al principio Mark y Emily atribuyeron estas sensaciones a su imaginación. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas se volvieron más inquietantes. Las noches eran todas las peores. Lily e Ethan comenzaban a despertarse a altas horas de la madrugada, alegando que habían escuchado risas siniestras y susurros que provenían de las paredes. A medida que los días se volvían semanas, los objetos comenzaron a desaparecer y aparecían en lugares extraños. Los dibujos de Lily se rasgaban misteriosamente e Ethan aseguraba que su osito de peluche se movía por la habitación por sí solo. Mark, un hombre escéptico por naturaleza, decidió instalar cámaras de seguridad en la casa para así descubrir la causa detrás de todos estos fenómenos. Pero las cámaras capturaron todo aquello que dejó sin aliento a esta familia. Las sombras se retorcían y se contorsionaban, formando cosas que no tenían apariencia humana, pero a la vez sí, con ojos brillantes y sombras malévolas. Desesperados, los Peterson buscaron ayuda de expertos en lo paranormal. Un equipo de investigadores llegó a la casa con equipos sofisticados, pero pronto se dieron cuenta de que estaban tratando con algo mucho más allá de su comprensión. Luces parpadeantes, sonidos guturales y voces que no pertenecían a este mundo llenaban el aire. A medida que la actividad paranormal se intensificaba, la relación entre los miembros de la familia se desgastaba. Las discusiones eran mucho más frecuentes y la tensión estaba en su punto máximo. Emily, una vez optimista, comenzó a sufrir de pesadillas vívidas que la dejaban agotada durante el día. Mark, luchando por mantener la cordura, se sumergió en la investigación de la historia de esta casa. Fue entonces cuando descubrió el oscuro secreto que acechaba en los cimientos de su hogar. Decenas de años atrás, la casa había sido el escenario de una serie de asesinatos brutales, perpetrados por un hombre que había sucumbido en la locura. Los gritos de sus víctimas parecían resonar en las paredes y su angustia había dejado una huella indeleble en el lugar. Con esta revelación, Mark y Emily tomaron una decisión audaz: confrontar al espíritu atormentado que habitaba en su casa. Buscaron la ayuda de un medium y una noche de tormenta llevaron a cabo un ritual para comunicarse al más allá. Lo que ocurrió esa noche cambió sus vidas para siempre. El espíritu del asesino emergió, llenando la habitación con su presencia sombría, pero en lugar de violencia, emanaba una profunda tristeza y arrepentimiento. A través de sus susurros etéreos, el espíritu compartió su historia de dolor y de todo su remordimiento. Al liberar su confesión, la casa comenzó a temblar y a brillar intensamente, y finalmente la energía oscura se disipó. La casa volvió a la normalidad, pero la experiencia dejó cicatrices en la familia Peterson. Aunque habían enfrentado horrores sobrenaturales, habían descubierto una verdad más profunda: el poder de la redención
y de la necesidad de perdonar incluso a los seres más oscuros. Desde entonces, la casa de Ravenswood permaneció tranquila y la familia Peterson se fortaleció a través de su experiencia compartida. Pero el recuerdo de los susurros en la penumbra nunca se desvanecerían, al menos no por completo, recordándoles que el mundo es mucho más complejo y misterioso de lo que podrían haber imaginado. Daniel, un joven de 25 años, llevaba años lidiando con la esquizofrenia. Aislado en su pequeño apartamento, raramente se aventuraba afuera a salir debido a las voces que llenaban su cabeza. Aunque sabía que las voces eran fruto de su mente, no podía evitar que le acechaban, burlándose y susurrando intensamente en su mente. Una noche, mientras Daniel estaba solo en su apartamento, los susurros tomaron un tono diferente. De repente, las voces se volvieron agudas, llenas de malicia, y comenzaron a repetir su nombre una y otra vez. Incapaz de soportarlo, Daniel se tapó los oídos, pero los susurros seguían perforando su mente. Las luces en su apartamento comenzaron a parpadear y las sombras parecían moverse por sí solas. Sintiendo que estaba perdiendo la razón, Daniel se aferró a su última esperanza: tomar sus medicamentos. Pero cuando abrió el botiquín descubrió que la botella estaba vacía. Las voces se rieron en su cabeza, burlándose de su desesperación. La habitación parecía oscurecerse aún más cuando de repente una figura borrosa apareció ante él. Daniel no podía creer lo que estaba viendo. Una sombra con ojos luminosos y una sonrisa siniestra. La sombra se acercó lentamente y Daniel sintió su corazón latir como loco en su pecho. ¿Quién eres?, balbuceó Daniel, mientras luchaba por controlar su miedo. La sombra se rió y en una cacofonía de voces, cada una más perturbadora que la anterior, le dice: soy tus miedos, tus dudas, tus deseos más oscuros. Soy lo que has evitado todo este tiempo, Daniel. Daniel se hundió en una espiral de pánico. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor y la figura sombría se acercaba cada vez más a él. Sintiendo que no tenía otra opción, Daniel cerró los ojos con fuerza y gritó. Gritó a su mente para que todo se detuviera. Cuando finalmente abrió los ojos, la habitación estaba totalmente tranquila. Las luces estaban estables, las sombras se habían desaparecido. Los susurros también se habían ido y Daniel se encontraba solo, temblando y exhausto. Decidió buscar ayuda profesional a través de terapia y medicamentos adecuados. Pudo encontrar formas de manejar sus síntomas y comenzó a reconstruir su vida. Aunque las voces nunca desaparecieron por completo, aprendió a entenderlas y a enfrentarlas. La experiencia de esa noche le enseñó a Daniel a enfrentar sus miedos, y en lugar de huir de ellos. Era la clave para recuperar el control de su vida. Aunque seguía luchando y luchando, ahora sabía que no estaba solo en esa batalla. La bruja del pueblo. Cuenta esta leyenda de terror que allá por el año 1973 vivían en un pueblito dos jóvenes que eran hijos de un par de hacendados muy poderosos en la región. Nada les faltaba y desde niños se habían criado juntos, creciendo entre ambos un gran amor que floreció durante la adolescencia. Cuando llegó el momento adecuado, ambos consintieron en casarse e hicieron muy felices a sus familiares. Un matrimonio era la manera más ideal de arreglar la gran amistad que existía entre ellos. Comenzaron pues con todos los preparativos de la boda. La novia tenía que buscar su vestido, por lo cual salió de la ciudad por un par de días. Solo una joven mujer hermosa como ninguna, pero con un halo de maldad en su mirada que hacía que todos cuantos se acercaban a ella terminaban alejándose con recelo. Y hacían bien, pues aquella desconocida era en realidad una hábil bruja que había llegado con un único objetivo: traer tristeza y desgracia a sus habitantes.
Una tarde, mientras el prometido de la novia estaba de caza en el bosque, se encontró con esta muchacha tendida en el suelo. Ella le pidió ayuda diciéndole que se había torcido el tobillo y no podía regresar a su casa. El muchacho la tomó en sus brazos y la llevó hasta la cabaña, un oscuro lugar donde el ambiente era sumamente lúgubre. Al instante quiso irse, mas sus pies no se movían del suelo. Estaba como hipnotizado por la belleza de la mujer. Ella sonrió malignamente e intentó seducirlo, provocando que se apartara al instante. «No puedo quedarme», le dijo con sinceridad. «Estoy próximo a casarme y amo mucho a mi prometida». Furiosa por su desplante, la bruja intentó amenazarlo para que pasara la noche con ella, mas él siguió negándose. «Te vas a arrepentir por haberme negado», le advirtió la hechicera, dejándolo marchar. El día de la boda llegó y los novios estaban radiantes. La ceremonia se llevó a cabo con total normalidad, aunque nadie se dio cuenta de la extraña mujer que vigilaba a los recién casados desde la puerta de la iglesia. En un momento dado y aprovechado que nadie la veía, la bruja se acercó a la novia y le propuso brindar por su felicidad, dándole una copa en la que había rociado una poción mortal. Esa misma noche, la pobre muchacha cayó desvanecida y ardiendo en fiebre, de modo que hubo que meterla en cama, y de allí nunca más pudo levantarse. Los días pasaron y ella se fue consumiendo sin remedio hasta que finalmente murió. A la hora de prepararla para el funeral, sus familiares estaban aterrorizados. Como brotaban gusanos de su piel, bajo la almohada su esposo encontró una macabra nota que decía lo siguiente: «Ojalá si seas muy feliz con tu querida esposa», firmaba la hechicera. Ciego de dolor, el devastado marido fue a buscarla con su arma en la mano para matarla, mas su cabaña estaba vacía. Nunca más la volvieron a ver. La oscuridad envolvía la habitación mientras Eduardo se sumergía una vez más en su obsesión. Desde muy joven, había sentido un extraño atractivo por las historias de asesinos seriales. La mente retorcida y sádica de estos monstruos capturaban su atención y despertaba una curiosidad morbosa en su interior. Con cada página que leía y cada documental que veía, su fascinación crecía, hasta que finalmente decidió que no solo quería ser testigo de los crímenes, sino también quería replicarlos y mejorarlos. Un escalofrío recorría su espalda mientras imaginaba los horrores que estaba a punto de desatar. Eduardo comenzó a estudiar a detalle cada uno de los asesinatos cometidos por los más infames asesinos seriales de la historia. Aprendió sus técnicas, sus patrones de comportamiento y la forma en la que lograron eludir a la justicia durante tanto tiempo. Estaba determinado a convertirse en la personificación del terror. Su primera víctima fue una mujer desafortunada que se cruzó en su camino. La acechó durante días, estudiando cada uno de sus movimientos, cada hábito y debilidad, hasta que finalmente en una oscura noche atacó. La violencia de sus actos fue inhumana. Cada golpe y cada corte eran calculados para causar el máximo sufrimiento. A medida que los días pasaban, los cuerpos de las víctimas comenzaban a acumularse. Eduardo estaba obsesionado con perfeccionar sus métodos y cada asesinato se volvía más atroz y sangriento que el anterior. Se deleitaba con el olor metálico de la sangre y el sonido de los gritos agonizantes. El terror se apoderó de la ciudad a medida que los medios de comunicación informaban sobre los macabros asesinatos que estaban ocurriendo. La gente vivía con miedo, temiendo convertirse en la próxima víctima de este sádico asesino. Las autoridades estaban desesperadas por encontrar el monstruo que sembraba la muerte y el caos. Eduardo secretamente disfrutaba de la atención que recibía.
Cada noticia, cada titular alimentaba su ego y lo impulsaba a llevar sus crímenes a nuevos niveles de sadismo. Se convirtió en una pesadilla viviente, acechando en las sombras y dejando una estela de víctimas destrozadas y mutiladas. Pero su reinado de terror llegó a su fin. Un detective perspicaz se dedicó a descubrir la identidad del asesino serial. A través de las pistas meticulosamente jugadas y conexiones que parecían imposibles, finalmente llegó a Eduardo. En un último acto de violencia extrema, Eduardo fue acorralado por las autoridades. Se negó rotundamente a rendirse y se lanzó sobre ellas en un frenesí de caos y sangre. Pero finalmente su reinado de terror llegó a su fin mientras recibía una lluvia de balas. El hombre obsesionado con replicar y mejorar los crímenes de los asesinos seriales había sido detenido, pero el daño que causó quedaría grabado en la memoria de la ciudad para siempre. El terror que Eduardo había llevado a cabo se convirtió en una historia macabra en la que la oscuridad de la mente humana se manifestó en su forma más retorcida. Una advertencia escalofriante de los errores que pueden surgir cuando la fascinación con la maldad se desatan sin control. Si les gustaron estas historias, por favor suscríbanse, den like y compartan con sus amigos. Nos vemos en la próxima historia. Abelardo Jairis